Sabemos que la felicidad es un destino, algo que alcanzaremos cuando todo esté en orden, cuando tengamos estabilidad, cuando las relaciones funcionen, cuando la vida finalmente encaje como la imaginamos. Hoy nos reunimos en el marco del Día de la Felicidad, no para hablar de la felicidad superficial o perfecta, sino de esa felicidad que nace después del despertar, cuando empezamos a reconciliarnos con nuestra historia, con nuestras heridas y con nuestras segundas oportunidades. Mi nombre es la hermana leona Giovanna Matos, miembro y socia del Club de Leones Virtual en Valores. Y tengo un acompañante muy especial hoy, a nuestro nuevo hermano león, Genaro Villalaz. Genaro, te doy cordialmente la Por la bienvenida. oportunidad de hablar de una palabra tan importante y tan utilizada diariamente en la vida, que de verdad cuando me invitaron a esta actividad me quedé pensando, wow, la felicidad. Hay tanto que hablar de la felicidad o lo que uno supone como la felicidad. Y es bueno que esta oportunidad se dé para que cada uno que vaya tenga la oportunidad de ver esta grabación pueda entender qué es la felicidad y también qué no es la felicidad, que es muy importante. Y efectivamente es así, porque la vida de nuestro invitado nos recuerda que a veces un momento inesperado puede convertirse en un punto de inflexión, un instante que nos invita a preguntarnos qué es realmente importante, qué estamos sosteniendo que ya no nos sirve y cómo podemos volver a vivir con mayor conciencia. Esta conversación no pretende dar respuestas absolutas, tal como lo mencionaste, Genaro. Más bien es una invitación a reflexionar juntos sobre el perdón, el amor, el despertar interior y la posibilidad siempre presente de empezar de nuevo. Y bueno, Genaro, yo quiero iniciar por hacerte una pregunta sobre el despertar. En muchos momentos de la vida creemos que tenemos todo bajo control hasta que algo ocurre que nos obliga a detenernos. Después de lo que viviste, ¿hubo un momento específico en el que sentiste que la vida te estaba dando un mensaje o una segunda oportunidad? Mira, Giovanna, a veces uno piensa que en la vida lo tiene todo, que ya está realizado, que ya no hay más nada que hacer, que ya uno está, como quien dice, en camino a muchas cosas y ha logrado muchas cosas, y uno se pone a ver que la vida te puede dar sorpresas, y estas sorpresas muchas veces uno las puede tomar a mal y muchas veces las puede tomar como una enseñanza o o un nuevo punto de partida. En mi caso, para poner un poco en contexto, yo fui sorprendido con una recaída de salud en el mes de julio del año pasado. Yo fui sorprendido con una isquemia cerebral, de la cual quedé muy afectado los primeros días, hospitalizado 15 días, más de 2 meses en una silla de ruedas que no podía valerme por mí mismo. En ese momento había muchas preguntas y muchas inquietudes que surgían en mi cabeza. Primero, el miedo. Segundo, la inseguridad de que no sabía qué iba a pasar. La incertidumbre de lo que me esperaba a mí, que siempre había sido una persona tan activa y en tantas actividades tantas veces, y de repente te sorprende una cuestión que la habías visto, que le había pasado a mucha gente alrededor, pero que tú nunca pensaste que a ti te podía pasar. Ese momento fue un momento terrible, primero por la sorpresa, por la incertidumbre, por el dolor, por el sufrimiento que generó, por las inquietudes, por las preguntas, las lágrimas, por muchas cosas que surgieron de ese evento y que me permitieron de una u otra manera, primero estar en una situación, en un duelo permanente, en que anímicamente estaba por el piso, pero después poco a poco uno va despertando y haciéndose las preguntas correctas. ¿Qué significa esta situación que ha sido un punto de inflexión en mi vida? ¿Qué significa esto tan difícil de superar cuando tú ves que a la mayoría de las personas que les da todavía están en una situación muy difícil de salud y le cuesta poder superar esta situación? En el caso mío, en el mes que me dio, a varias personas que yo conozco le dio también una isquemia cerebral, casualmente en el mes de agosto, un mes después que me dio a mí. De esas, varias personas murieron y las otras personas todavía están en una silla de ruedas. Yo me pregunto, ¿qué sucede o por qué me tocó a mí estar así y no me tocó ser uno de ellos? Uno se hace muchas preguntas, y en ese punto de inflexión de la vida, cuando tú dices,
esto tiene que tener un mensaje, esto tiene que significar algo. Cualquiera se puede echar a morir, deprimirse y se murió de tristeza o de lo que sea. Pero yo decidí que dentro de las lágrimas que me estaba secando y dentro del dolor y la incertidumbre, que esto tenía que significar algo y que yo que tenía que encontrar un mensaje claro para mí mismo, para retomar y tratar de encontrar esa segunda oportunidad que la vida nos la da muchas veces y la desaprovechamos. Y bueno, a mí, me, a mí me fue de esta manera. Y bueno, tuve 2 meses y medio en silla de ruedas, comencé terapia en el Seguro Social y después un lugar que se llama el INFRE, lugares muy profesionales donde me han tratado personas maravillosas y muy dedicadas a ayudar a las personas. Y yo te puedo decir que el día de hoy, 8 meses después, yo estoy caminando, tengo algunas secuelas, algunas sensaciones, algunos hormigueos en partes del cuerpo, pero para como yo estaba, a como yo estoy, yo tengo que dar gracias al universo sobre todo, porque me están dando una oportunidad y yo poco a poco en el camino he ido encontrando el sentido de esta oportunidad y para qué yo debo servir a los demás, dando siempre gracias, porque hay que agradecer hasta en estos momentos lo que le sucede a uno, porque algo te quiere decir. Club de Leones Panamá Virtual en Valores. Nosotros servimos. Podría ser la redefinición de felicidad, sabiendo por todas las circunstancias que en los últimos meses has vivido y que el día de hoy puedes compartir tu experiencia. Hay muchas personas que pasan la vida buscando la felicidad afuera, el trabajo, el reconocimiento, las relaciones, lo cual está bien, porque esas son metas de tipo personal. Pero luego de tu experiencia, ¿existe alguna manera en que tú redefinirías el día de hoy lo que realmente significa ser feliz? Claro, mira que para muchas personas la felicidad tiene que ver con lo material. Muchos hemos vivido pensando muchas veces que tener un automóvil, tener una ropa nueva, tener una casa grande, tener riquezas o propiedades es lo que es el sinónimo de felicidad, pero en el camino uno se da cuenta que todas aquellas cosas no le pertenecen realmente a uno. Hay dos tipos de felicidad para mí, la felicidad absoluta y la felicidad relativa. En este caso, la felicidad relativa es aquella que depende de circunstancias externas, que no viene dentro de ti. Por ejemplo, un reconocimiento, un aumento de salario, te compraste un carro, te compraste una ropa, la última cartera, o sea, cosas materiales, cosas de afuera. Inclusive pensamos que hasta la felicidad es una pareja, un compañero, un trabajo nuevo, muchas cosas externas que son la felicidad. Pero ¿sabes cuál es el problema de estas cosas? Que el día que se te dañó la cartera, el día que se te dañó el carro, el día que la camisa ya no te queda, el día que la pareja te dejó, entonces sufres, porque prácticamente pusiste tu entusiasmo y tu vida en ese factor externo que te falló. Entonces quedas sufriendo por una cuestión externa de la cual tú no tienes control, y no te das cuenta que la felicidad absoluta es aquella que viene dentro de ti. La felicidad absoluta no depende de circunstancias externas, surge del desarrollo interior de la persona, de encontrar dentro de una esa capacidad de mantener serenidad, dignidad y esperanza incluso en momentos difíciles. Y te lo digo pues porque es como dice el dicho, que vienes a la vida y cuando te mueras te vas a ir sin la ropa, sin el terreno, sin las propiedades, sin nada. Viniste solo al mundo y te vas solo. Entonces, ¿por qué depender de cosas de afuera que muchas tú no controlas para ser supuestamente feliz? Cuando la felicidad está dentro de uno, lo que uno es. Por ejemplo, para mí felicidad ahora es contemplar un atardecer, escuchar el mar, mirar las olas del mar, el movimiento del mar, ver cómo el agua cambia de colores, cómo el cielo oscurece, cómo amanece, cómo los pájaros, los árboles, la selva, la naturaleza, son cosas que hacen que el alma se deleite, hacen que te dé paz, hacen que tengas tranquilidad, y son cosas que no valen nada. Raramente la felicidad no tiene un precio porque viene dentro de ti depende de lo que tú ves alrededor y que tú disfrutas. A tus hijos,
a tu pareja, pero no a tu pareja porque si se va no eres feliz, no, a tu pareja los momentos tranquilos donde ambos conviven y comparten como personas que están compartiendo una vida, pero no dependiendo de uno del otro. Entonces para mí eso es la felicidad, son cosas sencillas muchas veces. Las cosas más sencillas son las que de verdad nos hacen felices desde el corazón. Y las cosas más complicadas son las que a veces ponemos el entusiasmo y el alma para entonces que nos pueden hacer sufrir. Hay gente que cuando no le queda la camisa o se le rompe la cartera, sufren y lloran, pero si eso es algo material que se puede reponer. Pero el deleitarse con un paisaje, a lo mejor no disfrutas el paisaje, pero estás disfrutando la cartera. Entonces es un tema de ponerse de acuerdo dónde uno tiene que poner sus cinco sentidos para disfrutar de esta vida, que pareciera para unos muy larga, pero es una vida muy corta. Yo hace poco todavía pensaba que yo era joven hace poco y tengo 58 años ahora y es increíble todo lo que he vivido. Claro, mira que para muchas personas la felicidad tiene que ver con lo material. Muchos hemos vivido pensando muchas veces que tener un automóvil, tener una ropa nueva, tener una casa grande, tener riquezas o propiedades es lo que es el sinónimo de felicidad, pero en el camino uno se da cuenta que todas aquellas cosas no le pertenecen realmente a uno. Hay dos tipos de felicidad para mí, la felicidad absoluta y la felicidad relativa. En este caso, la felicidad relativa es aquella que depende de circunstancias externas, que no viene dentro de ti. Por ejemplo, un reconocimiento, un aumento de salario, te compraste un carro, te compraste una ropa, la última cartera, o sea, cosas materiales, cosas de afuera. Inclusive pensamos que hasta la felicidad es una pareja, un compañero, un trabajo nuevo, muchas cosas externas que son la felicidad. Pero ¿sabes cuál es el problema de estas cosas? Que el día que se te dañó la cartera, el día que se te dañó el carro, el día que la camisa ya no te queda, el día que la pareja te dejó, entonces sufres. Porque prácticamente pusiste tu entusiasmo y tu vida en ese factor externo que te falló. Entonces quedas sufriendo por una cuestión externa de la cual tú no tienes control y no te das cuenta que la felicidad absoluta es aquella que viene dentro de ti. La felicidad absoluta no depende de circunstancias externas, surge del desarrollo interior de la persona, de encontrar dentro de una esa capacidad de mantener serenidad, dignidad y esperanza incluso en momentos difíciles. Y te lo digo pues porque es como dice el dicho que vienes a la vida y cuando te mueras te vas a ir sin la ropa, sin el terreno, sin las propiedades, sin nada. Viniste solo al mundo y te vas solo. Entonces, ¿por qué depender de cosas de afuera que muchas tú no controlas para ser supuestamente feliz? Cuando la felicidad está dentro de uno, lo que uno es. Por ejemplo, para mí felicidad ahora es contemplar un atardecer, escuchar el mar, mirar las olas del mar, el movimiento del mar, ver cómo el agua cambia de colores, cómo el cielo oscurece, cómo amanece, cómo los pájaros, los árboles, la selva, la naturaleza, son cosas que hacen que el alma se deleite, hacen que te dé paz, hacen que tengas tranquilidad y son cosas que no valen nada. Raramente la felicidad no tiene un precio porque viene dentro de ti depende de lo que tú ves alrededor y que tú disfrutas. A tus hijos, a tu pareja, pero no a tu pareja porque si se va no eres feliz, no, a tu pareja los momentos tranquilos donde ambos conviven y comparten como personas que están compartiendo una vida, pero no dependiendo de uno del otro. Entonces para mí eso es la felicidad, son cosas sencillas muchas veces. Las cosas más sencillas son las que de verdad nos hacen felices desde el corazón. Y las cosas más complicadas son las que a veces ponemos el entusiasmo y el alma para entonces que nos pueden hacer sufrir. Hay gente que cuando no le queda la camisa o se le rompe la cartera, sufren y lloran, pero si eso es algo material que se puede reponer. Pero el deleitarse con un paisaje, a lo mejor no disfrutas el paisaje, pero estás disfrutando la cartera. Entonces es un tema de ponerse de acuerdo dónde uno tiene que poner sus cinco sentidos para disfrutar de esta vida, que pareciera para unos muy larga, pero es una vida muy corta. Yo hace poco todavía pensaba que yo era joven hace poco y tengo 58 años ahora y es increíble todo lo que he vivido y todo por lo que he pasado.
Claro, mira que para muchas personas la felicidad tiene que ver con lo material. Muchos hemos vivido pensando muchas veces que tener un automóvil, tener una ropa nueva, tener una casa grande, tener riquezas o propiedades es lo que es el sinónimo de felicidad, pero en el camino uno se da cuenta que todas aquellas cosas no le pertenecen realmente a uno. Hay dos tipos de felicidad para mí, la felicidad absoluta y la felicidad relativa. Club de Leones Panamá Virtual en Valores. Nosotros servimos. ¿Consideras que dentro de este proceso has aprendido a, a poder soltar? ¿Qué tipo de creencias, expectativas o incluso resentimientos has tenido que aprender para poder sanar? Por supuesto que por toda la vida he vivido con muchos resentimientos hacia muchas personas, inclusive hasta parientes muy cercanos, pero es que no me había dado cuenta que yo no tengo que estar resentido con nadie porque nadie tiene la culpa de cómo yo me siento. Tú te sientes como te sientes porque tú mismo te lo provocas. Por ejemplo, alguien te hace una broma o te molesta y tú te pones bravo, pero te están bromeando, tú tienes que saber manejar eso para que no te pongas bravo. O hay gente que en tu niñez te trató mal o tuviste una familia muy regañona o que no te dejaban salir y esas cosas uno las va resintiendo en la vida, pero cuando pasan los años y a la edad de uno se da cuenta que la felicidad como tal no depende, como yo decía, de esas cosas externas, depende a veces de las cosas más simples y sencillas que están alrededor de uno. Por ejemplo, los que tienen, por ejemplo, un jardín en su casa pueden contemplar y disfrutar las hojas verdes, el tallo, las flores. Los que tienen animales disfrutan de su mascota, los que tienen hijos disfrutan de las cosas más sencillas que produce un placer que viene de muy dentro y de verdad llena el alma, versus las cosas materiales de afuera que no dependen, nunca dependen de uno. El día que no las tienes sufres, pero la sensación que tuviste cuando fuiste a un lugar que había naturaleza y contemplaste y disfrutaste un paisaje, eso no te lo quita nadie y se queda dentro de ti. Ligero de equipaje es mi consigna. Hace años leyendo a un libro de un sacerdote católico, Anthony de Melo, que habla mucho sobre el positivismo y habla mucho sobre la vida y cómo uno maneja la vida. Él hablaba en un libro de que estar ligero de equipaje es lo mejor. Tenemos también la costumbre de acumular cosas que están en una esquina, en un cajón, en una sala, en un cuarto, y que muchas de esas cosas ya no tienen sentido de estar, pero acostumbramos a acumularlas por alguna razón, como también tenemos a veces relaciones tóxicas en las que estamos y las soportamos porque no pensamos que va a venir otra persona que nos va a suplir ese espacio o ese hueco que podría dejar aquella persona. Pues si la felicidad no depende de una pareja, la felicidad depende de ti mismo. Tú lo que puedes hacer es compartir tu felicidad con aquella otra persona para construir, como se dice, un complemento de personas. Yo sumo, tú sumas y logramos algo juntos que llamaríamos sinergia, pero no depender de esa persona para yo ser feliz. El día que él o ella se va de tu vida, entonces, ¿qué pasó? Entonces es muy difícil a veces manejar las cosas. Yo antes tenía cajetas. Yo llegué a tener 10.000 libros en mi casa. Yo que estoy en círculos y clubes de lectura, 10.000 libros. Y un día me quedé mirando de arriba abajo, eran paredes desde el piso hasta el techo. Oye, ¿tú qué vas a hacer con esos 10.000 libros? Entonces empecé a donar libros a bibliotecas, otros los vendí, pero al final me he quedado como con 700 libros y todavía me quedo pensando como que es mucho, pero poco a poco he ido saliendo de esos libros, porque si ya lo leí una vez, por más que me gustó, ¿para qué lo acumulo si otra persona lo podría disfrutar? Entonces, ligero de equipaje, pocas cosas que hagan mucho peso, y al final avanzar más ligero, más tranquilo, más fluido y disfrutar el camino, porque otra cosa es que uno dice, yo tengo que ganarme la lotería para ser feliz, yo tengo que conseguir este trabajo con este salario para ser feliz, cuando yo me jubile voy a ser feliz. No, señor, uno tiene que encontrar la felicidad en el camino. El viaje es el camino de la vida.
Ya al final de la vida, ya para qué vas a intentar buscar la felicidad. Yo conozco gente que se pasó la vida diciendo que cuando me jubile voy a viajar. Trabajaron toda su vida y cuando se jubilaron estaban tan enfermos que no podían viajar. Entonces nunca hicieron lo que tenían que hacer. Entonces viajar es un placer para muchas personas, pero también es una oportunidad de expandir tu mente, de aprender otra cultura, de relajarte, de soltar ese peso que cada día cargamos cada uno de nosotros por todos los problemas que nos autoimponemos, porque acuérdense que la mente puede ser nuestro mayor amigo y puede ser nuestro mayor enemigo. En mi caso, la mente me ha hecho muchas maldades en esta vida y yo he dejado que la mente me controle en muchas ocasiones, pero estoy aprendiendo a controlar mi mente porque lo que está en la mente es lo que tú eres. Entonces, ese es el bien. Club de Leones Panamá Virtual en Valores. Nosotros servimos. Hacer algún resumen de estas cosas para poder también compartirlo. Y si deseas, también al final, luego de este resumen, poder terminar con una frase para todas estas personas. Una de estas conclusiones puede ser, es que quizás la vida no se trata de cargar más, sino de aprender a soltar. Que cuando soltamos la culpa, el miedo y las expectativas que no nos pertenecen, descubrimos que la felicidad nunca estuvo afuera, es que siempre estuvo esperando dentro de nosotros. Otra podría ser que tal vez la verdadera felicidad no está en tener más, sino en caminar la vida con una carga más ligera y un corazón más despierto. Que cuando aprendemos a vivir con menos peso en el corazón, empezamos a notar que la felicidad ya estaba allí, en el aire que respiramos, en la vida que nos rodea y en la oportunidad diaria de volver a empezar. Y si algo nos deja esta conversación, es una invitación sencilla: caminar la vida con más conciencia, con menos culpa y con el corazón un poco más ligero. La felicidad quizá no es algo que debamos perseguir. Tal vez es algo que aparece naturalmente cuando dejamos de luchar con la vida y aprendemos a caminar con ella. ¿Qué te parece? Bien, mira, has dicho una palabra clave, soltar. Pasamos la vida queriendo tener control de todo. Queremos tener control de todo, de nuestros hijos, de nuestros actos, de nuestro trabajo, de lo que pasa en la casa, de lo que le pasó a la tía, al abuelo, a la abuela. Hay que aprender a soltar. Cada quien tiene que manejar su propia vida con los propios riesgos que incluye el manejar su propia vida. No podemos cargar a los demás porque estamos cargando a nosotros mismos. Hay un dicho que dicen los aviones cuando tú viajas que si hay algún problema y cae la mascarilla, la regla es primero tú te pones la mascarilla y después se la pones a tu hijo o al que está al lado. Porque si tú tratas de poner la mascarilla de al lado, no te la pones tú, se fueron todos, ya sabes para dónde. Entonces hay que aprender a soltar, ponerse uno su mascarilla primero para poder ayudar a los demás que se pongan su mascarilla. Pues si nosotros no estamos bien y queremos tener control de todo, menos podemos ayudar a las personas alrededor. Porque en lugar de ayudarlas, hasta le estamos haciendo daño porque estamos manejando las situaciones mal. Entonces, esta es una gran oportunidad. Soltar aquellas cosas que no podemos controlar. Si no las podemos controlar, ¿por qué nos aferramos a esas cosas? Soltar aquellas cosas que no tenemos control. No tenemos control. Cuando tú te quitas toda esa carga pesada que es innecesaria, tú fluyes mejor en la vida y tú logras mejores resultados y todo te sale bien. Es como cuando tú buscas mucho algo y no lo encuentras. Cuando quizás dejas de buscarlo con tanta pasión o locura, esa cosa viene sola. Y pasa en muchos aspectos de la vida. A mí me ha pasado. Me ha pasado tantas cosas que yo podría contar, que cuando yo solté y dije, bueno, voy a quedarme tranquilo y que sea lo que el universo quiera o lo que Dios quiera, según lo piense, y de repente, de la nada, la cosa sucedía. Y uno aprende mucho de que la vida no es forzar, la vida es fluir. Muy importante eso. Club de Leones Panamá Virtual en Valores. Nosotros servimos. Te ha compartido el día de hoy, ha dado tanto en el clavo, en la esencia de lo que puede ser la felicidad.
esto da para muchas cosas más, porque es un Sí, tema de nunca acabar, es el día a día de nuestra sí, vida. Deberíamos prestar más atención a nosotros mismos, mirarnos en el espejo, pero no mirar la cara, ni las arrugas, ni el color de los ojos, mirarnos hacia adentro sí. para autoconocernos, porque muchas veces no nos conocemos realmente. No, Yo he descubierto en estos 8 meses a un Genaro que yo no conocía 58 años atrás. Es increíble las cosas que estoy descubriendo de mí. Y aunque cada día trae sus dificultades, hay palabras, por ejemplo, que tenemos que olvidarnos de ellas, que tenemos que eliminar de nuestro léxico. Hay gente que no se quita la palabra problema. Tengo un problema, hay un problema, olvídense de la palabra ya. problema. Hay que hablar de retos, de circunstancias, de situaciones, pero no de problemas, porque esa palabra debemos petarla de nuestro vocabulario porque es una palabra que te autosabotea. Así es, Genaro, así es. Vamos a hacer campaña de execrar problemas. Vamos a Palabras, son sacarlos. varias palabras que hay que Sí, eliminar, pero esa es la que recuerdo en este momento, que todo el mundo, ay, que tengo un problema. No tienes ningún problema, tienes un reto que tienes que superar. así es. Cambiando la forma de decir las cosas, también puede cambiar la forma en que se van a resolver. Sí. Mira, Joan, Club de Leones Panamá Virtual en Valores. Nosotros servimos.